Oh, ¿te has fijado? Escuchad, patitos. Hoy vais a visitar por primera vez el corral de la granja. Algunos de los animales que viven allí se creen superiores, pero no tengáis miedo. Si no os separáis de mí, no os pisotearán. Vaya, vaya, señoras. Parece que algunos patos no tienen ninguna vergüenza. Si yo tuviera un pato tan feo como ese, lo escondería entre los juncos. Bueno, al menos durante las horas en que haya luz. No les hagas caso, cielo. En fin, ya saben lo que digo siempre, señoras. De madre mala, mal pato. ¡Patas malas! Nuestra mamá es la mejor mamá que hay en el estanque. En vez de decir eso, miraos cómo sois vosotras. ¡Yo es que me parto! Nunca he visto a algo tan feo darse tantos aires. ¡Es delirante! Has salido a su madre, no hay duda. ¿Qué le has estado enseñando a este pobre monstruito tuyo, querida? No durará ni 5 minutos en el corral con esa actitud. Oh, con ese aspecto. Vámonos, niños. Esto, hijos míos, es el corral de la granja. Ese es el gallo. Cree que él es el que manda. Y esas son sus amigas las gallinas. El granjero se come sus huevos para desayunar y a veces a ellas. A ver, ¿quién ha dejado entrar a ese bicho tan feo en mi corral? Estas son vacas. Su carne es la que más le gusta al granjero y su mujer viene todas las mañanas a quitarles la leche. Oye, ¿qué es esa criatura tan fea? Y este es el caballo. Antes era bastante rebelde, pero ahora el granjero le obliga a llevarlo a todas partes. ¡Oh! El corral me parece un lugar aterrador, madre. Precisamente por eso os he traído. La duquesa y los demás animales os dirán que son especiales, pero la verdad es que solo hacen lo que quiere el granjero. Nosotros somos los afortunados porque vivimos en el estanque en libertad. Y el granjero solo nos come si logra cazarnos con su arma. ¿Arma? ¿Qué es eso, madre? Es un instrumento terrible. Esos humanos dan muchísimo miedo, madre. Son las criaturas más peligrosas e imprevisibles que existen en el mundo, hijos míos. Y además, sus mascotas son seres de lo más desagradable que hay. Hola, mamá pata. Parece que ese nuevo patito tuyo ha alborotado las cosas por aquí. Y esta, hijos míos, es una de las mascotas de los humanos. ¿Yo? ¿Mascota? Claro que sí. A ellas nunca se las comen. Se pasan el día tumbadas, sin hacer nada. No se esfuerzan por conseguir la comida y lo peor de todo, cazan otros animales por diversión. ¿Y sabéis qué? Que el granjero nunca me castiga por ello, lo que significa que si me apetece, puedo comerme este patito tuyo tan gordo, tan feo y tan apetitoso, porque sé que no me caerá ni un solo grito por hacerlo. Además, por lo que he oído, estaría haciendo un favor a todos. Ese es el trato, ¿verdad, duquesa? Señoras, yo me zampo al pato gordo y feo y os dejo vivir a los demás al menos otro año. ¿Es el precio que tenemos que pagar por pertenecer a la alta sociedad del corral? Ese pato feo era la elección más clara. ¡Oye! Antes vas a tener que comerme a mí. Eso era justo lo que quería oír. ¡Corred, niños! ¡Cuidado! ¡Detenerle, que no es ¡Estupendo! ¿A qué viene este alboroto?
¡Ya está bien! ¡Estáos quietos! ¡Puedo volar! ¡Oh! ¡Puedo volar! ¿Volar? ¿Tan pronto? ¿Pero si es un crío? Eso es lo de menos. Un trato es un trato. Y vosotras todavía me debéis un pato. Gata, ¿no crees que deberíamos hablarlo? Las patas de la alta sociedad del corral sois todas iguales. Nunca queréis pagar lo acordado. No creo que vuestro hermano vuelva. Pero una vez me salvó de morir ahogada. No es justo, madre. Algunas veces la vida no es justa. Si lo fuera, vuestro hermano habría nacido tan hermoso y noble por fuera como lo es por dentro. Pero la vida decidió hacerlo diferente, para que todo el mundo le vea feo y le tema. Y mira lo que ha pasado. Te han herido en un ala. Ahora los otros patos ya no querrán compartir su comida con nosotros. Sí. Odio decir esto, pero quizá habría sido mucho mejor para todos que no hubiera nacido. Y ahora nunca tendré la ocasión de decirle cuánto le quiero. Mamá. Y así, el pobre animalito voló lejos de allí, sin importarle lo que le pudiera ocurrir. Chico, ¿qué clase de pato se supone que eres tú? Uno muy feo. Al menos eso es lo que me han dicho. Por esa razón todo el mundo me tiene miedo. Bueno, tienes una pinta un poquito rara, eso es cierto. Pero mientras no quieras casarte con alguien de nuestra familia, nos da lo mismo que seas feo. Sí, amigo, es cierto, eres bastante feo, incluso para ser un pato. ¡Oye! Pero conocemos una bandada de gansas silvestres en unas marismas que no están muy lejos de aquí. Vente con nosotros a ver si alguna quiere casarse contigo. Bueno, la verdad es que sois muy considerados.